Dos. Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Rafael Sicán González, integrante del grupo número 26 del curso Práctica de la Física. El día de hoy estaremos haciendo una clase modelo acerca del tema distancia y desplazamiento, equivalente al plan de clase número 26 de la tercera unidad. Acompáñenme. Buenos días, jóvenes, mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero estén bastante bien. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro curso, no sin antes primero notando la fecha, la cual es 16 de septiembre del 2020. Antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, vamos a tratar de recordar algunos conceptos muy importantes que nos van a facilitar la comprensión del tema. Para ello, yo aquí les traigo 4 preguntas, a ver si pueden respondérmelas muy bien, y de esa manera vamos a recordar todo lo que hemos visto las semanas anteriores. Muy bien, a ver, pregunta número 1, ¿qué es magnitud? ¿Quién me puede responder qué es magnitud? Oh, muy bien. Su compañero dice que magnitud es todo aquello que se puede medir. Perfecto. Ahora yo les pregunto ejemplos de magnitudes. ¿Cómo cuáles? Oh, muy bien. Su compañero dice 12 kilogramos. 12 kilogramos. Se puede medir. Es una unidad de masa. A ver, ¿quién más? Perfecto. 6 minutos. Esta es una unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice su compañero por allá? Oh, muy bien. Por ejemplo, dice que 12 pies, pero ojo, le agregó algo muy importante, ¿verdad? Ustedes, dice que al norte. Muy bien. A ver, ¿quién más? Ah, 6 quetzales, dice su compañero. Claro que es válido también. ¿Sí? Es una magnitud. Temperatura, wow, muy bien. Por ejemplo, 12 grados centígrados. Y aquí tenemos, por ejemplo, varias magnitudes que podemos trabajar en varios sistemas, ¿verdad ustedes? Entonces ahora, ya que tenemos aquí una serie de magnitudes, y ya recordamos que es una magnitud, vamos a pasar ahora al número 2. O sea, yo estas magnitudes puedo clasificarla en 2 grandes grupos. A ver quién me dice cuáles son. Muy bien, su compañero dice por allá que puede clasificarse en 2 tipos de magnitud. Unos son los escalares y otros son los vectoriales. Muy bien, ahora viene la pregunta más complicada. ¿Cómo puedo reconocer qué es un escalar y cómo puedo reconocer que es un vectorial que pertenece a la número 3, que nos dice cuáles son las características de cada magnitud? A ver, ¿quién me lo puede decir? Vamos a empezar con las escalares si gustan, ¿sí? Escalares. Y luego pasamos a las vectoriales, que de hecho pues son muy parecidas, ¿verdad ustedes? ¿Sí? Solo algo las distingue, que es básicamente el punto central. Una escalar, ¿qué tiene? Tiene un número, muy bien. Un número. ¿Y el vectorial lo tiene o no lo tiene? Sí lo tiene, muy bien. Número, ambos tienen números. ¿Sí? Muy bien, dice que también tienen unidad de medida. Unidad de medida. Unidad de medida. O sea, ambos tienen unidad de medida. Ok, pero hay algo que el vectorial tiene que el escalar no. ¿Qué es? A ver, identifíquemelo. Muy bien. Dirección y sentido. Dirección y sentido. Esto es lo que hace la diferencia entre una magnitud escalar a una magnitud vectorial. Si retrocedemos un poquito la pregunta 1, entonces ahora dígame quién sería vectorial y quién sería escalar. En este caso tendríamos, esta sería una escalar, porque no tiene dirección y sentido. Esta sería escalar. Ojo, mire esta, 12 pies al norte. Tiene dirección y tiene sentido. Esta sería una vectorial, esta sería una escalar y esta sería otra escalar. Muy bien, perfecto chicos. Ahora va la última pregunta, ¿sí? Estas magnitudes, ¿cómo se operan? ¿Sí? ¿Es igual para los dos o es diferente? No, muy bien, es completamente diferente. No, ¿verdad? No se operan igual, es diferente. ¿Cómo se operan, por ejemplo, las escalares? Las escalares se van a operar, ¿cómo? Algebraicamente, muy bien. Con álgebra, ¿verdad? ¿Sí? Algebraicamente. En este caso, pues, si es suma, si es resta, si es multiplicación o si es división, se va a operar de manera natural. Pero el vector
no se puede operar de esa manera, a menos que la dirección y el sentido sea la misma. Pero un vectorial o un vector no se va a operar igual que un escalar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque va a depender, ¿sí? Vamos a poner aquí que depende de la dirección y el sentido. De la dirección y el sentido. Entonces esto me va a marcar el tipo de operación, que fue lo que estuvimos trabajando justamente la semana pasada, ¿verdad? Cómo operar estos vectores. Entonces, ya recordando todo este contenido, podemos pasar a nuestro tema. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos con nuestra clase y el día de hoy vamos a analizar dos conceptos muy importantes, el cual es distancia y desplazamiento. Bueno, vamos a empezar. Por favor, sacan su cuaderno y anotan lo siguiente. ¿Qué es la distancia? La distancia, como lo puede ver acá, es una magnitud escalar que representa la longitud de una trayectoria. Muy bien. Para eso vamos a ver aquí dos ejemplos. Vemos en el primer ejemplo cómo un individuo parte del punto A, pasa por B y llega a C. Notamos que tiene una trayectoria lineal hacia la derecha, pero está compuesta de dos movimientos. El movimiento de A a B, que le voy a llamar distancia 1, y el movimiento de B a C, que le voy a llamar distancia 2. En el segundo ejemplo que vemos por acá, observamos cómo el individuo hace el mismo recorrido, A, B, C, pero luego en C regresa hasta B. Vemos que su trayectoria es primero lineal hacia la derecha e inmediatamente hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, la distancia va a ser el primer fragmento de A a B, que sería la distancia número 1, igual que en el anterior. La distancia de B a C, que sería la distancia número 2, pero ahora se le va a añadir una distancia 3, que va a ser de C a B, que fue lo que el individuo regresó. Entonces, en este caso, este movimiento está compuesto por tres distancias, porque la trayectoria derecha y luego hacia la izquierda. ¿Estamos? ¿Qué pasará en el siguiente caso? Vemos acá, por ejemplo, cómo el individuo primero se dirige hacia el norte y luego se dirige hacia el este. Entonces, la trayectoria está en esta dirección. Por lo tanto, decimos de que habrá una distancia de lo que se mueve hacia el norte y luego habrá otra distancia de lo que se mueve hacia el este. Y listo. Esa es la distancia, la trayectoria que tiene el individuo como tal. Veamos cuál es la diferencia con el desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamiento decimos lo siguiente, anoten por favor. Es la magnitud vectorial que representa la longitud de un movimiento de un móvil, de un punto inicial a un punto final. Entonces, el desplazamiento es un vector. Analicémoslo desde el punto de vista a través de los ejemplos. Tenemos aquí los mismos ejemplos anteriores, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que acá el individuo, como les decía, estaba compuesto de dos distancias. Acá me importa el punto de inicio y el punto final. Desplazamiento directo. Entonces vemos cómo del punto A al punto C estará mi dato del desplazamiento. Ahora acá en el segundo ejemplo vamos a notar cómo el desplazamiento varía, porque solo me interesa el punto inicial y el punto final. Entonces, ¿dónde terminó? Terminó en B. ¿Dónde inició? Inició en A. Solo tengo un único desplazamiento. Veamos entonces en el tercero, ¿qué sucede acá? Vemos cómo el individuo iba al norte y luego al este, pero acá me interesa solo del punto final al punto inicial, o sea, también va a tener solo un desplazamiento. Entonces vemos que el desplazamiento es mucho más corto que la distancia. Y como sabemos que el escalar es la distancia y el vector es el desplazamiento, sabemos que la forma de operación es diferente. ¿Qué pasa si le agregamos datos y los vamos comparando de una vez? Para esto vamos a separar la distancia y el desplazamiento, porque sabemos que la distancia es un escalar y lo vamos a representar con una letra D minúscula, mientras que el desplazamiento, por ser un vector, lo vamos a representar con una letra D minúscula pero con una flecha encima. Esto hace la diferencia de que este sea vectorial y este sea escalar.
Analicemos uno por uno con los siguientes datos. Entonces voy a empezar con la distancia. Dijimos que aquí habían dos distancias. La distancia de A a B, que son 4 metros, y la distancia de B a C, que habrían 8 metros. Para que en este caso tenga un total de 4 más 8, exactamente 12 metros de distancia en la número 1. Luego, ¿qué pasaría con su desplazamiento? El desplazamiento es del punto inicial al punto final nada más. ¿Dónde terminó? Bueno, terminó en 4 más 8, 12. Termina en 12 metros. ¿Dónde empezó? Empezó en 0. Entonces, sabemos que en este caso me queda de 12 metros. Entonces, en este ejemplo, la distancia y el desplazamiento son iguales. ¿Sí? Veamos qué pasa con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, en el número 2, vamos a notar que la distancia tiene las siguientes magnitudes. Primero, de 4 a 0, o sea, 4 metros. Luego, de acá para acá, que serían 8 metros. Pero, en este caso aquí, regresa. La trayectoria sigue. La trayectoria ahora va hacia la izquierda y también fueron 8 metros. Por lo tanto, acá el individuo está recorriendo 20 metros. ¿Sí? 20 metros. Veamos qué pasa con su desplazamiento. El desplazamiento solo me interesa el punto final y el punto inicial. ¿Dónde terminó? Oh, el movimiento terminó en 4 metros. ¿Dónde empezó? Empezó en 0 metros. Entonces vemos acá como el desplazamiento va a ser 4 metros menos 0 metros para que me quede de 4 metros. Aquí ya no fue igual. Aquí la distancia y el desplazamiento fue totalmente diferente. ¿Qué pasaría en el tercer caso? En el tercer caso vemos que el individuo recorre 8 al norte y 12 al este. Entonces su distancia, ¿sí?, va a ser de primero 8 metros y segundo 12 metros. Entonces esto me hace un total de 20 metros. ¿Cómo sería su desplazamiento? ¿Sí? El desplazamiento sería más o menos de la siguiente manera. Del punto inicial al punto final. ¿Sí? Sabemos por los conceptos anteriores que yo no puedo operar un escalar y un vector de la misma manera. Siempre es del punto final al punto inicial. Y cuando los vectores están de esta manera, se resuelve utilizando, a ver qué método, ¿qué me puede indicar qué método se resuelve? Muy bien, el método de teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tenemos ahí la fórmula que dice que va a ser la raíz cuadrada de los dos vectores involucrados. Entonces sería 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. Voy a usar mi calculadora para poder encontrarlo. Digo que es 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces la distancia de la diagonal va a ser de la raíz de esto, 14.42. El desplazamiento es de 14.42 metros. Y de esta manera es como se encuentran las distancias y los desplazamientos en diferentes movimientos. ¿Sí? Muy bien, entonces para finalizar, por favor, vamos sacando las conclusiones de la clase. Primero, decimos que la distancia es una magnitud escalar. La vamos a simbolizar con una letra D minúscula. La vamos a encontrar haciendo la sumatoria de la trayectoria que ejerce el móvil. Mientras que el desplazamiento vamos a decir que es un vector y lo vamos a representar por la letra D minúscula, pero con una flecha encima indicando que es una magnitud vectorial. Y vamos a recordar que este únicamente se encarga de encontrar del punto de inicio al punto final el desplazamiento. Y decimos de que la operación, para poder encontrarlo de forma numérica, va a depender de la dirección de los vectores. Si es lineal, si es perpendicular o si surgen varias direcciones para poder encontrar el desplazamiento resultante. Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? ¿No? Ok, entonces vamos a proceder ahora a realizar una hoja de trabajo. Ahí por favor en grupos, vamos a hacer grupos de 4. ¿Sí? Van a estarse apoyando y voy a estar yo ahí pasando por sus lugares revisando
qué es lo que están realizando. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerla, ¿verdad? Y si en dado caso no diera tiempo terminar el día de hoy, se lo llevan para casa y el día de mañana hacemos la solución respectiva. Muy bien, entonces pueden iniciar. Gracias.